Boom. Empezamos. Hola otra vez, bienvenidos y bienvenidas. Estamos de vuelta, como ya os comentamos en la anterior parte de este episodio especial. Es gracioso que digas todo esto porque en realidad nosotros no nos hemos movido de la habitación. Sí. Bueno, Hemos pero dado la gente pause, se habrá movido. hemos dado el pause y hemos seguido 3 minutos después. El resto de los mortales se han tenido una semana entre una y otra. Por eso, bienvenidos otra vez, porque claro... Quería resaltar solo la magia del no directo. En fin. Y bueno, pues nada, estamos aquí de vuelta con la segunda parte y como comentábamos la anterior... La semana pasada, efectivamente. En este caso vamos a hablar un poquito de las cloacas más allá de las últimas décadas o los últimos escándalos más conocidos, porque no es algo de ahora, no es una cosa que haya surgido en esta última década o estos últimos años. Eso es. Entonces, bueno, vamos a contar con las mismas colaboraciones y bueno, como ha pasado un poquito de tiempo y son bastantes, os recordamos quién ha participado. Contaremos con Virginia Pérez Alonso, directora de Público, Irene Dorta, que es periodista de investigación y trabajó en el documental del Pícaro sobre el pequeño Nicolás, Andreu García Rivera, que es abogado y director del Otro País, y el exteniente Luis Gonzalo Segura, expulsado por denunciar las corruptelas en el ejército. Y bueno, además no os olvidéis de que parte de la información nos hemos apoyado mucho en el podcast que se llama El País de los Demonios, para que vayáis a echarle un ojo y escucharlo porque está muy currado y nada. Vamos a empezar a hablar, como decíamos, precisamente de esos, digamos, orígenes de las cloacas, ese terrorismo de Estado, esa connivencia con las bandas fascistas parapoliciales en los años 70 y 80. Y bueno, a colación de esto luego lo escucharemos, pero hay a nuestro entender, una gran síntesis de lo que son estas cloacas que nos dio Andreu, que decía que, bueno, que aquello que la dictadura hace a cara descubierta, porque es una dictadura, pues ejecutar a gente, reprimir, torturar, etcétera, etcétera. Cuando el régimen se dice democrático, tiene que esconderlo y para eso están las cloacas. Porque el Estado fascista, en cuanto que es como fascismo, es una dictadura terrorista abierta, pues necesita menos acicalamiento que si tú estás vendiendo una concepción democrático formal de la organización política. La transición se hizo de una manera muy continuista. Es decir, por ejemplo, el Tribunal de Orden Público pasó a ser la Audiencia Nacional, ¿no? Hubo mucho continuismo en el Poder Judicial, muchos de los jueces, magistrados y demás terminaron siendo jueces y magistrados durante la democracia. No hubo una ruptura, no hubo un cortar por lo sano, no hubo, bueno, lo estamos viendo, ¿no? O sea, no hubo un llevar a los tribunales a los responsables de la dictadura, a los responsables de las torturas. Y esto, en los cuerpos policiales, que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, generalmente muy conservadores, gobierno tras gobierno, todos acaban más o menos justificando lo que se ha hecho durante sus gobiernos, ¿no? Cuando llega Felipe González y ocurre lo de los GAL, pues hay una justificación oficial, ¿no? Bueno, es que teníamos a ETA, ¿no? Había que combatir a ETA, ¿no? Y parece que todo vale para combatir a ETA, ¿no? Luego todo vale para combatir al terrorismo islamista, por ejemplo, ¿no? Que es cuando se modifica el Código Penal, es cuando nace la Ley Mordaza, o sea, todo eso vino a raíz del atentado islamista de Charlie Hebdo en París, ¿no? Entonces, al final van pasando los años, pero hay personas que siguen siendo las mismas. Cuando se habla del régimen del 78, creo que se lleva a confusión a las personas, porque las personas creen que si hay un régimen del 78 es porque en el 78 pasó algo que hizo que se cambiara del régimen, porque claro, si el régimen es desde el 78, en el 77 este régimen no existía, y eso es un error, y la cuestión de la fecha además me parece fundamental, clave, es primordial definir la fecha. Todo empieza en 1939, o por lo menos continúa, se reactiva en 1939. Cualquier intento de disolución de las cloacas españolas acaba en el 39. Hay cantidad de asesinatos extrajudiciales organizados por las cloacas desde el Estado, pero a través de sus cloacas. Miembros de la OAS, como Jean-Pierre Chegid. Jean-Pierre Chegid es el asesino de Argala, el asesino de Martina Izaguirre, del PCR, el asesino de Fernández Cario, también del PCR, de Pantu. Tiene una lista impresionante de asesinados. Pues Jean-Pierre Chegid, argelino de la OAS,
que trabajaba desde hacía muchos años para la policía española. Y hay un libro del año 2019 de la editorial El Garaje, publicado por Ana María Pascual y su viuda, Teresa Rilo, donde la viuda cuenta quién era, qué hacía y aporta un carnet expedido por la Guardia Civil como sargento primero de información. Jean-Pierre Cheguid tenía, para cuando tenía algún problema, un carnet de la Guardia Civil que se llamaba Iván González Rodríguez. Este pistolero es asesinado por la propia Guardia Civil en el año 84. Jean-Pierre Cheguid sabía demasiado, estaba dispuesto a irse de España a seguir trabajando de mercenario, era muy peligroso dejarlo con vida y la Guardia Civil quien lo asesina en el año 84 con el nacimiento del GAL. Él venía del Batallón Vasco Español, en definitiva, Batallón Vasco Español, Alianza Apostólica Anticomunista, GANE, GAL, ya con el PSOE, son la continuidad podrida de las cloacas del Estado. Diversas formulaciones nominales de un mismo hecho. Pues bueno, con todas estas intervenciones que además hemos decidido dejar del tirón porque nos parecían bastante buenas, ha quedado bastante claro cuál es el verdadero origen de estas cloacas del Estado, ¿no? Que como no nos cansamos de repetir, no son de ahora, sino que vienen de muy lejos y hunden sus raíces en lo más oscuro y profundo de un Estado que sigue siendo prácticamente el mismo, bueno, prácticamente no, sigue siendo en esencia el mismo que en 1939 y que las cloacas siguen cumpliendo la misma función, que es una de la represión más brutal y descarnada contra cualquier forma de oposición al régimen. Claro, esto nos puede chocar un poquito porque es verdad que estamos hablando de guerra sucia, de terrorismo de Estado, de asesinatos, de torturas y demás, y son cuestiones que quizás hoy nos parezcan más lejanas, pero si nos lo parecen, si es así, no olvidemos que es solamente porque hoy en día la oposición que hay al Estado, la lucha que hay en las calles, es mucho más suave que la que había hace décadas. Por eso también las cloacas, digamos, cambian sus objetivos y cambian sus formas de actuar. Pero que no se nos vaya de la cabeza que el día que volvamos a echarnos a las calles, el día que volvamos a poner en un aprieto al Estado y que volvamos a luchar por nuestros derechos y libertades, todas estas formas tan salvajes y tan brutales de cloacas van a volver a saltar a la palestra. Hay de hecho un par de ideas también que son, o de citas que queríamos rescatar al hilo de todo esto. Sí, una es, por ejemplo, de Rafael Vera, secretario de Estado, Con Felipe González, que comentó en un momento determinado que si no hubiera habido terrorismo en las calles no habría habido guerra sucia, lo cual viene a decirnos que encima la culpa de que nos maten y nos asesinen es nuestra y que está todo, toda la represión y todo justificado. Y es un aviso para navegantes, porque el día que vuelva a ver eso que ellos denominan que es terrorismo, van a encontrarse con la misma respuesta. Y luego queremos también recordar, no olvidemos que, porque además ahora cuando hablemos de Villarejo saldrá a la palestra el juez Garzón, el ex juez Garzón, y que fue destituido, según se dijo en los medios, sobre todo por investigar el franquismo, pero no nos confundamos, si fueron a por este hombre, sobre todo fue por investigar lo GAL. Efectivamente. Y bueno, pues nos vamos a meter más profundamente en todo el tema de la guerra sucia, ¿no? De los asesinatos que hubo, en especial durante la transición y luego durante los años 80 y principios de los 90, al principio cometidos por bandas, digamos, parapoliciales, que estaban al servicio del Ministerio del Interior y cuyos asesinatos, como Yolanda González, perdón. Uy. El subconsciente. Como Yolanda González o los abogados de Atocha, pues quedaron impunes o los sucesos de Montejurra, bueno, hay un montón que fueron amparados por el Estado, y en especial los GAL, un grupo terrorista, que es el terrorismo de Estado, la guerra sucia, creado por el gobierno de Felipe González, los que entraban a la peña en Calviva. Y bueno, ya llegados a este punto, os comentábamos al principio del episodio que respecto a todo este tema de la guerra sucia y de los GAL íbamos a contar con un testimonio especial de una persona que participó en lo que se llama y hemos llamado guerra sucia. A mí me pidió ayuda una persona conocida que era ajena a la policía, pero que bueno, tenía todos los contactos sabidos y por haber con la policía y con todos los altos estamentos del Estado a nivel de seguridad. A mí me pidieron que en principio me encargase de todo el material de propaganda que se hacía, de toda la cartelería y de tenerlo a buen recaudo, de guardarlo, de tenerlo preparado para cuando se salía a tirar la propaganda y a pegar los carteles.
Esa propaganda normalmente se utilizaba cada vez que mataban a un policía y, pues bueno, nadie sabía bien de dónde venía oficialmente, pero todos sabíamos que llegaba de Madrid en coches lanzadera del ministerio, los cuales eran intocables y nadie, ni tan siquiera la propia policía podía parar. Y se nos entregaba, lo almacenábamos y cuando nos lo decían, lo repartíamos. Normalmente eran proclamas en contra de los asesinatos de ETA y en contra de los partidos que apoyaban a ETA sin poner ningún nombre, pero estaba clara las proclamas. Lo traían desde Madrid, se repartía y se hacía solamente en los lugares donde iban a ser los entierros y la verdad es que éramos un grupo reducido y nadie más se preocupaba de ello. Nosotros siempre que salíamos, dependiendo de si íbamos a pegar carteles, íbamos escoltados, no se les veía nunca, pero sabíamos que había 2 o 3 coches CAS protegiéndonos y cuando se lanzaban los panfletos íbamos en coches CAS prestados con choferes oficiales. Son los coches camuflados de la policía. Los jefes sabían de sobra lo que se hacía y cuándo lo íbamos a hacer y yo creo que era planificado por las personas que nos pidieron ayuda, que eran ajenos a la policía, y por los propios mandos. Nosotros no teníamos ningún contacto con la otra parte, con la parte operativa, con la gente que pegaba tiros. Nosotros solamente nos dedicábamos a la propaganda. Está claro que, lógicamente, pues lo sabrían, era una rama aparte para, para suavizar y para intentar blanquear las otras cosas que se hacían. Había ciertas personas que entraban y salían como querían y que si había algún problema se encargaban las altas esferas de solucionarlo y no pasaba nada. Jamás se les detenía en controles, había vehículos particulares cuyas matrículas conocían y nunca se les paraba, se movía mucho dinero y se pagaba, se compraba pintura, se compraba mucho material y eso salía todo, no había ninguna pega de dinero. Se comía, se cenaba, se desayunaba, siempre lo pagaba la misma persona y había veces que las cuentas eran cuantiosas, o sea que se movía mucho dinero. Tenía que salir de algún sitio y serían fondos reservados, lógicamente. Un testimonio muy guay, agradecer mucho que se haya prestado esta persona a contarnos un poco cómo funcionaba. En su caso habla en concreto de propaganda del Estado en Euskal Herria contra ETA. Y bueno, es muy interesante, sobre todo cómo relata cómo se llevan a cabo las cosas, ¿no? La impunidad con la que podían hacerlo, lo sencillo que era, que se plantaran unos coches allí desde Madrid y les dieran todas las facilidades para que repartieran la propaganda que el Estado quería que hubiera. Y todo el dinero. Todo el dinero que se movía, las merendolas que se metían, por lo que ha contado. Y yo creo que otra cosa muy interesante que comenta es lo residual que eran. O sea, que funcionaba un poco porque tenía todos los mecanismos y todos los medios del Estado, pero que en realidad eran un grupo reducido que iba un poco contra la voluntad de lo que estaba expresando en ese momento El pueblo vasco. El pueblo vasco, efectivamente. Un grupo reducido dirigido desde Madrid, en lo que al final no deja de ser una operación de inteligencia o de contrainformación. Además, ahora que estaba muy de moda hablar de intoxicación o de desinformación y de todo Justo. eso, esto no deja de ser eso prácticamente, ¿no? Y también muy importante, porque puede parecer que bueno, que este hombre se dedicaba solamente, es un testimonio pues, a panfletos y propaganda, pero él mismo dice cómo es. Una parte de Claro. todo lo que se hacía. Y claro, habla de la esto otra no. parte, los que pegan tiros o así, como la otra parte del mismo mecanismo. Efectivamente. Y bueno, en todo esto, una cosa muy importante era el dinero. Como hemos dicho, Como sí. hemos dicho, de las merendolas que se pegaban y todos los medios que tenían. Y claro, es como de dónde sale este dinero. Que además
gozan de presupuestos sin control alguno, que no es una cuestión menor. No es una cuestión menor, sin control alguno. El secretario de Estado en la época de Norgal y tal fue condenado por eso, por malversación de fondos y tal, y por hacer uso de... Bueno, los fondos eran ilimitados. Además, luego eran tan ladrones ellos mismos que había un presupuesto y, bueno, al final, como la OAS costaba más un asesinato de un refugio vasco pagado a miembros de la OAS o a los italianos, a los fascistas italianos, pues al final pues contrataban portugueses, pasaban la factura del anterior y se quedaban ellos el dinero. Es que eran así de horteras, de chorizos y de miserables. Por eso es importante, además, presupuestos ilimitados. Hasta aquí pues hemos hablado un poco de la guerra sucia, hemos puesto ejemplos de cómo la ejecutaban y la llevan a cabo y es como lo más claro para ver que las cloacas no es algo de ahora, no es algo puntual, es algo que viene de lejos. Y de hecho que la peor cara de las cloacas fue hace décadas, sí. Claro, la más despiadada. Y bueno, hemos mencionado ya bastante a Villarejo, sobre todo en el episodio anterior le nombramos bastante y hoy ya... Y en este aparecerá más en profundidad. Y vamos a ir introduciéndonos más en él porque nos parece el gran ejemplo precisamente de esta continuidad que hay a través de las décadas, ¿no? De cómo las cloacas son las mismas, cómo en realidad no cambia nada, y el gran ejemplo es Villarejo, que entra en la policía en 1975. Y aquí sigue dando de qué hablar el tío. Hablabas tú de empresas también y de medios, y claro, es que esto es el kit de la cuestión. O sea, porque en el caso Villarejo al menos, o sea, lo que judicialmente se llama el caso Tándem, que son, no sé si son 49 piezas o 60 o 59, no recuerdo la cifra, que son muchas, muchas piezas, ahí hay un montón de piezas que están relacionadas con empresas. ¿Por qué? Porque muchos policías salían de la policía y se convertían en jefes de seguridad de grandes empresas. ¿Eso está prohibido? No. No está prohibido, pero bueno, hablamos mucho de puertas giratorias, pero esto es algo parecido a una puerta giratoria, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Qué casualidad, o sea, que algunos de estos jefes de seguridad eran súper amigos de Villarejo y se iban a empresas que le pagaban a Villarejo en su actividad privada, porque recordemos que Villarejo mantenía una actividad privada como detective y cosas de estas, ¿sabes? O sea, y otra como policía. Le pagaban en su actividad privada para que le hiciera Villarejo informes sobre los enemigos de la empresa, sobre los competidores de la empresa, etcétera, ¿no? Qué casualidad, o sea, que policías que trabajaban con Villarejo hayan terminado de jefes de seguridad de estas grandes empresas, ¿no? De algunas de estas grandes empresas. Pues este señor era, o sea, en sus buenos años, entre comillas, o sea, en los años en los que fue más productivo para el Estado, pues era comisario de policía. Pero él, durante muchos años, estuvo con una excedencia, y entonces mientras estuvo en esa excedencia se montó una especie de empresa privada a través de la cual pues hacía servicios casi una especie de detectivescos, si me apuras, pues para empresas y demás. Y hacía, pero a ver, que es que tú lees los informes y son de chichinabo. O sea, son clippings de prensa, básicamente. O sea, lo que hacía era recoger recortes de prensa, empaquetarlos y colocarlos, básicamente. O sea, eso era lo que hacía, ¿no? Y entre medias, entre sus actividades, pues montó un medio de comunicación pequeñito que llevaba a su mujer, que también está imputada y demás. Se llamaba Información Sensible, y entonces, bueno, pues aquí lo que hacían eran los favorcitos a los amiguitos. Pues entonces publicaba, pues si le estaba asesorando al BBVA para no sé qué, pues entonces le publicaba un bofetón a la empresa competidora para hacerle un favor al BBVA. Y entonces estas empresas le pagaban. O sea, le pagaban para que él les hiciera esos informes sobre la competencia. Se inventaba, yo juraría que se lo inventaba. Yo no me acuerdo ahora, pero creo que con SACIR, por ejemplo, hubo una historia ahí. Todo eso, claro, tú imagínate, o sea, posiblemente Villarejo él solo esto no conseguía nada, pero claro, cuando eres fuente de un montón de medios de comunicación, pues tú empiezas a llamar a los medios, les empiezas a contar, oye, que este es el mal, ¿sabes? O sea, es tal el entramado que de verdad, o sea, vosotros no os podéis imaginar lo que ha sido hacer estas investigaciones.
croquis, esquemas, ¿sabes? O sea, para entender quién es uno, quién es otro, o sea, los vínculos, o sea, es una locura, es una locura. Tú bajas ahí a la Gran Vía y te juro que la gente no sabe ni la mitad, no entiende, es que es imposible. ¿Qué seguridad te da como ciudadano o como empresaria o como lo que sea? Es decir, bueno, y si yo me tiene cruzada el de enfrente y es amigo de no sé quién, igual acaban conmigo. Bueno, pues sí, efectivamente. Aquí estamos viendo claramente aterrizado o un ejemplo claro de lo que decíamos la semana pasada de cómo las cloacas trabajan pues para la oligarquía, para las grandes empresas y los grandes bancos, ¿no? Por andar un poco, por cierto, que la referencia está a la idea de Virginia de puertas giratorias policiales, la que me ha gustado mucho como concepto, no sé, esos mandos policiales contratados por los grandes empresarios. Y el caso de Villarejo, como decía, se ve lo ejemplifica muy bien en sus tratos con el BBVA. Vamos a hacer, digamos, un guiño, que no un plagio, al País de los Demonios. ¿Otro más? Que es de donde hemos... Pero vamos a decir que es un guiño, no que le estemos copiando. Vale. De donde hemos sacado toda la información. Bueno, el BBVA contrata a Villarejo desde 2004 hasta 2016. Le contrata por un motivo. Le contrata el que era el entonces presidente del BBVA, que como, bueno, para el que no se acuerde o no lo sepa, BBVA son las siglas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Argentaria era un banco de titularidad pública que fue privatizado durante el gobierno de José María Aznar, y el director encargado de esta privatización fue el que luego fue presidente del BBVA. Cuando en 2004 llega a la Moncloa Zapatero y el PSOE, este señor, temeroso de que con el cambio político le muevan un poquito la silla, es cuando contrata a Villarejo para un poquito empezar a hacer estas cuestiones, ¿no? De hecho, es cuando se empieza a hablar en aquel entonces de un supuesto, salían los periódicos, un asalto al BBVA, en teoría SACIR, esta superconstructora, creo que es de Florentino Pérez, es que aquí Genial. no falta uno, que SACIR quería comprar de alguna manera o entrar en el Consejo de Administración del BBVA, porque supuestamente SACIR es más cercana al PSOE de lo que era el banco. Y para prevenirlo, pues es para lo que contratan a Villarejo, ¿no? Villarejo, y no se corta, llega a espiar incluso al jefe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, asaltan la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no pasa nada. Y bueno, se descubre que, de hecho, se empieza a comentar que este presidente del BBVA había estafado ocultando un descubierto de 8 millones en un fondo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores no lo investiga, obviamente. Pero la fiscalía, digamos que... La fiscalía que pide a Deloitte, que es la consultora que había hecho, digamos, los papeles, le pide documentación para ver si hay algún tipo de delito o algo que investigar. Esta consultora tiene la sede en un edificio que se llamaba Windsor. Wow. Y nadie sabe cómo va a terminar esto. Pues 2 días después, literalmente 2 días después de que la fiscalía pidiera estos papeles, el edificio Windsor arde. Wow, supongo que los fantasmas aquellos que se veían por la tele eran Villarejo echando aceite y gasolina. Cosa que además es como... Eso ha quedado como... ¿Como fantasmas? Son fantasmas. Literal que sí, lo digo un poco de coña, pero en realidad fue como un poco el relato oficial. No, Sí, aquí sí, no sí, sabemos qué ha pasado y han sido fantasmas. Ha salido ardiendo un rascacielos. En el centro de Madrid, prácticamente. La puta Castellana, donde estaban unos papeles pedidos por la fiscalía para investigar. Es que es, no sé, una falta de disimulo tan brutal. Y bueno, después de todo esto, sigue trabajando para el BBVA, espiando a periodistas, por ejemplo, y pues como decíamos, hasta 2016, cuando ya salen todos sus escándalos, ya no es tan decoroso tener a Villarejo en nómina, pero vamos, que llegó a cobrar un total de 10 millones de pavos. Wow. Que no está mal, es decir... No. Como si te lo cobraras todas las semanas. Y pues nada, pues vamos a seguir ahondando en la figura de este personajazo, supongo. Fijaros que cuando sale el caso Villarejo tenemos bancos, el BBVA, tenemos directores de bancos contratando a la cloaca directamente, ¿no? Ya para temas más particulares, más que personas particulares del propio banco, ¿no? Oye, que esta otra empresa que es enemiga mío. Pero al final lo que tenemos es un mercado no abierto a la mayoría de los ciudadanos, un mercado elitista que existe, en la que está Villarejo y seguramente hay muchas más otras personas, porque esos servicios
hay que seguir ejecutándolos, ¿no? Como decía el Teniente Segura, no es solo Villarejo, hay muchos más personajes, como por ejemplo Enrique García Castaño, alias El Gordo, que fue jefe de la UCAO, la Unidad Comisaria de Información, que es un poco la encargada de recabar fuentes para casos de terrorismo y crimen organizado. Hacían seguimientos, vigilancia de objetivos, suministraba información a otras unidades y sobre todo era el encargado de las escuchas. Podríamos decir que Villarejo le tenía contratado a través de sobornos. Le pagaba el alquiler de su vivienda, además aparte le pagaba cerca de 3.000 euros al mes, además le sobornaba con coches. Hay datos de que ha recibido 600.000 euros en efectivo sin ningún tipo de justificación, y todo esto lo hacía pues para conseguir información y que le pasara esas llamadas que recababan. O sea, le llegó a pagar en total 600.000 pavos en efectivo. Sí. Y además el alquiler de su vivienda. Sí, y además coches. ¿Y el alquiler de su vivienda era? 16.000 euros al año. Que No hace está 20 mal. años. Es una buena vivienda, ojito, sí. ojito. Es una buena vivienda, y todo eso pues eso lo hacía para tener una fuente de información, que más fiable que este señor, que era jefe de la Unidad de Comisaría de Información, pues ya me dirás tú. Sí, vamos viendo poco a poco cómo realmente todos los engranajes de la cúpula del Estado están pues, infectos y nauseabundos y... No se salva nadie. No, como incluso estos grandes mandos policiales, pero es que, por ejemplo, hay más datos. Villarejo en su momento montó una especie de academia, un centro de estudios para policías, o no sé si muy bien qué. Y claro, la cúpula fiscal y judicial de este país estaban contratados como profesores en su academia, ¿no? Al final, que parece que Villarejo es una rana que ha saltado una manzana podrida, pero... A ver, para que todo el imperio Villarejo, por llamarlo así, funcione, tiene que haber mucha más gente que participe. Claro. Y en realidad es como muy... Es muy visible, ¿no? En plan, porque Villarejo es la cara más... Es como lo más claro de lo putrefacto del régimen. Y cuando ves que no es ninguna anomalía, sino que todo está relacionado con Villarejo, dices, claro, es que está todo enfangado hasta las cejas. Sí, desde luego que si no, Villarejo no habría sido Villarejo. Justo. Todo ese tiempo que Villarejo no quería salir a la luz, sí que estuvieron recibiendo presiones de todo tipo. Incluso hay un audio horrible en el que Villarejo habla de que ha contratado a alguien para partirle las piernas a Javier Ayuso. El Gordo, por ejemplo, que es otro comisario, García Castaño, que no ha podido ser juzgado porque bueno, ha tenido un problema hospitalario y está mal. Era otro que manejaba muchísima información, que se relacionaba con un montón de gente y que supuestamente también estaba a sueldo de Villarejo para hacer estos grandes informes, y le pasaba información que tenía por ser comisario. Entonces, claro, eso es muy grave. Villarejo es una figura muy importante en tanto en cuanto al poder que ha tenido, es decir, él era un comisario de policía, que comisario es el rango más alto de la policía, comisario principal, que no estaba incardinado en ninguna unidad, porque normalmente los comisarios tienen una unidad, pues la unidad de extranjería o la unidad de ciberdelincuencia o la unidad de muchísimas cosas. Él no tenía ninguna, o sea que él iba por libre, no obedecía prácticamente a nadie, o sea, jerárquicamente muchas veces él daba cuenta directamente al ministro, cosa que tampoco es normal, porque normalmente el que da cuenta al ministro es el DAO, que es como la figura más alta. Y luego le habían permitido hacer un entramado de empresas sobre el que tenía millones de euros. Él dice que ese entramado empresarial lo había hecho para servir al Estado, o sea que a través de esas empresas, pues por ejemplo, si el CNI tenía que comprar un edificio para instalar lo que quisiera, él las compraba como si fuera él, como su empresa, porque el CNI no puede figurar, y lo utilizaba. Pero lo cierto es que luego todo el mundo ha renegado de él, ha terminado renegando de él, y entonces Anticorrupción sostiene que él era el que se enriquecía. Con lo cual tenemos a una persona que forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tiene relación directa con los políticos y que además tiene mucho dinero. Todo esto conforma una figura absolutamente poderosa, de la que además se nutrían muchos periodistas, porque tenía relaciones con muchos periodistas y por tanto era bastante intocable, porque en el momento en el que tú te conviertes en fuente de tantos periodistas, a los periodistas les cuesta más ir contra ti porque tú les nutres de información. Bueno, con este testimonio de Irene Dorta queda claro el poder que tenía este señor, ¿no? O sea, al nivel de, claro, tengo tanta información, me he tirado toda la vida escuchando, espiando a cualquier persona que se me ponía por delante, que cualquier periodista me necesita porque sus noticias son literalmente las que yo quiera, son las mías. Cuando hablemos de los periodistas de Villarejo,
es siempre importante recordar que no son solamente Eduardo Inda y la vez y tal, que Ferreras, tu periodista progre de confianza, El pactómetro. el del pactómetro, también estaba ahí difundiendo pues, a su servicio prácticamente, ¿no? Lo que decíamos en la semana pasada, entre comillas, Claro, pero... de cómo tiene todo el espectro de la prensa y de la política... Pero tiene sentido, si te tiras décadas grabando gente y recopilando información, pues es que tienes más información que cualquier persona que aunque se dedique a ello 5 días a la semana. Que hay una cosa que has dicho, es como, claro, este hombre grababa a diestro y siniestro, pero claro, no es en plan, yo podría ir grabando todo el día a todo el mundo con el que me cruzo, al camarero, al panadero, con todo el autobús, pero no es lo mismo. Porque precisamente la gente a la que tiene grabada Villarejo es pues lo más granado de esta nuestra sociedad, Sí. altos directivos de las grandes empresas del país, políticos, mandos policiales, espías, Todo kiski. gente de la corona, etcétera. Sí, Claro, nos da una idea de eso, de que el Villarejo no es alguien externo al Estado, no es alguien que se ha colado ahí. es el comisario, por eso no está adscrito a ninguna unidad. Es el comisario de la vida, de las cloacas, supongo. Literalmente. Sí, es un tío que realmente es un pilar del funcionamiento de ese Estado durante todas las décadas. En cuanto a esto de las escuchas, hay un detalle, una anécdota quizás, pero que a mí me hizo mucha gracia, me hace muy significativo de lo dilatada que ha sido la territoria de este hombre, que es que cuando descubrieron su caja fuerte y con todas las escuchas, tenía, bueno, pues obviamente pendrives, pero también tenía CDs y tenía microcintas. Toda una vida de escucha. Claro, en plan, como este hombre lleva 40 o 50 años espiando a la peña, según ha ido cambiando los formatos de grabación, Se conoce la tienda del espía de pe a pa. o la ha fundado él, prácticamente, seguramente, porque no le falta nada. Ligado a Villarejo, que es como un personaje que, con todo lo que hemos contado, puede quizás impresionar un poquito, por lo menos, o infundir cierto respeto, pero nos encontramos son como la cara y la cruz de la misma moneda, con el otro gran personaje de estas cloacas De la última historia década. contemporánea. Sí, que es Little Nicky. Wow, ha sido demasiado. Sí, Francisco Nicolás. Era de mi barrio. Le gusta que le llamen Fran, Sí. no pequeño Nicolás. Yo he lo sé visto en porque- sus entrevistas. Yo lo sé porque mi padre se iba de cañas con los suyos. Qué fuerte. Sí, la verdad Qué que fuerte. sí. Y se enteró meses después de todo esto. Wow. Pero bueno, el pequeño Nicolás que bueno, pues a mí también, aquí me tendrá que explicar cómo un niño de 14, 15 años llega hasta donde llega, qué papel hacía. Estaría de buen ver. Es bastante turbulento. En el documental que le hacen, ha dicho que estaba de buen ver. He dicho que Esto podría estar. lo vamos a publicar, esto no se va a No, cortar. Lo decía en Vaya plan que no. porque, a ver, es un poco raro. Es No, rarísimo. porque quieres una persona tan joven cerca de tanto viejo. Es raro. ¿Qué Ahí lo hacía? dejo. ¿Qué hacía y en qué postura? Ahí lo dejo. Bueno, en cualquier caso es bastante llamativo. Hay una cosa que es como, a veces como que siempre le veo el lado bueno, o me viene un poco el optimismo con estas cosas, porque es como, vale, el Estado es menos que es nuestro enemigo, que es una maquinaria tremenda, que tiene un montón de recursos, tal. Pero luego ves ciertas cosas y como, es tan cutre, pero tan cutre, que es como, contra estos podemos. O sea, en plan, es que parece Mortadelo y Filemón, más que James Bond, no sé. En cualquier caso, bueno, pues lo que nos encontramos es con un chaval que desde los 14 o 15 años Está metido en toda la movida. y llega él Ahí está el vídeo de la coronación, ¿no? ¿Es? Claro, él en el La recepción. documental que hace Irene Dorta, o sea, se llama Pícaro, de Netflix, que está bastante bien, 3 capítulos sobre el pequeño Nicolás. Él dice una cosa que es... Que le invitan. Él Claro. llega ahí porque le invitan. ¿Cómo se va a saltar ese Justo. chaval una seguridad de el rey? De hecho, es la coronación. Dice, Claro. este es el evento más seguro de la historia de los últimos 40 años de este país. ¿Cómo voy a falsificar yo la entrada para esto? A mí me encanta porque además no va solo, va con una señora que también es Claro, súper claro, sí, importante. Y ahí está el tío. Que lo que voy a decir, dice, tiene otra frase brutal en ese documental, al hilo de lo que tú has dicho antes de que estaba de buen ver. Quiero retirarlo. No. Era para generar... Eso está grabado y quedará ahí Por favor. por los siglos de los siglos. El tipo dice, en plan, le preguntan por la erótica del poder y él te dice, sí, yo he disfrutado de la erótica del poder y dice, porque yo engordé y aún así ligaba y por mi cara no era, jaja. Bueno, ¿Tú has sentido la erótica del poder alguna vez? yo no. La verdad es que no. No me ha tocado. Pero bueno. No te ha tocado. Esto lo cortas también. No, esto lo dejas. Bueno, el caso es eso, que es como todo muy cutre. De hecho, hay fotos de más joven incluso, porque cuando se mete en la coronación del rey, que creo que es con 20 años o algo así, pero es que salen fotos con 14, 15, 16,
en el balcón de Génova cuando gana el PP las elecciones, acompañando a Mariano Rajoy a votar, es decir, realmente estaba muy cerca de las más altas cúpulas del poder de este país. Vamos a ver un poquito más quién era este personajillo. Detrás del pequeño Nicolás hay mucho más que un gran farsante. O sea, está claro que él se flipa como el que más y se hace pasar por quien no es, pero también está claro que había mucha gente que le dejaba entrar a su despacho, que le daba información, que se llevaba con él, tienen muchas fotos al lado de Aznar que le invitaron a la recepción de la Casa Real, porque eso también lo dejamos claro en el documental. Entonces, bueno, también es duro como de repente, como dice Villarejo en el documental, cae toda la estructura del Estado sobre él y lo aniquila. O sea, de repente lo detienen y entonces lo invalidan absolutamente. Todo el mundo se aparta de él como si fuera un apestado y todo el mundo reniega de él. Entonces, a veces la justicia en ese sentido sí que es un poco injusta porque se encapsula una figura y entonces no quiere investigar más allá, bien por vagancia del juez, bien porque no hay pruebas suficientes o bien porque no hay medios, pero por lo que sea se encapsula, como pasó por ejemplo con Gürtel, que también se encapsuló y no se llegó a descubrir quién era M. Rajoy, o como pasó con Kitchen, que también se encapsuló y llegó al ministro del Interior, pero no se quiso saber si alguien por encima de él sabía de todo esto, y hay despachos en los que él estuvo que nunca tuvieron que ir a declarar a un juicio y eso no es del todo justo. Al final, esto es también un poco cuando uno se cree algo que la gente le da más importancia y todavía va adquiriendo más importancia, pues esto es un poco Nicolás. Y entonces, pues eso, básicamente el CNI se interesa por esa información y a partir de ahí, pues ya él dice que empieza a trabajar para ellos, para el tema de NOS, del caso NOS, para intentar que Manos Limpias quite la querella contra la infanta Cristina y para temas relacionados con Cataluña. Entonces, bueno, empieza a hacer ahí sus trabajitos que básicamente es con información, llevar y traer información y es lo que le interesa al Centro Nacional de Inteligencia. Yo creo que lo del pequeño Nicolás es un tema patológico. O sea, yo creo que este chico tiene una enfermedad, tiene un problema, ¿sabes? O sea, lo que me alucina es el resto. No me alucina que un chaval de 15, 16, 20 años tenga un problema de trastorno múltiple de la personalidad o de aires de grandeza y quiera medrar en un montón de cosas. O sea, lo que me alucina es que los que están al otro lado, porque dices, pero ¿en qué manos estamos? ¿En qué manos estamos? O sea, que este tío se acerque a un rey, a una vicepresidenta del gobierno, a empresarios, ¿sabes? Contando una película y todo el mundo le compre la película. A mí eso es lo que más me preocupa, o sea, porque, a ver, gente zumbada, joder, la hay en todos lados, pero que todos los demás terminen comprando la película y abriendo la puerta de par en par, a mí eso me alucina. Wow, pues menudo cuadro le han hecho. Y cuadro, es un como un cuadro. ¿Seguro? No sé, da igual. No voy a empezar ahora una discusión semántica contigo, la verdad. Bueno, seguramente sea menudo traje. La verdad es que mi reconocimiento y mi admiración hacia Virginia por esa capacidad, esa facilidad, esa variedad léxica para poner a alguien a caer de un burro. Sí, le hacen un traje y bueno, fuera de coñas, al final la figura es como divertida, se ha hecho mucho el meme, es gracioso hablar del pequeño Nicolás, pero bueno, la realidad es que aunque él tenga los problemas mentales y de otro tipo que quiera tener, sí que parece que se le ha facilitado una cierta información y un cierto acceso a X esferas o a X gente, porque si no, como hemos dicho, él no hubiera estado en la coronación del rey, él no hubiera estado en el balcón de Génova, él no tendría fotos con empresarios súper conocidos, súper famosos y no habría tenido acceso a recursos, porque el pequeño Nicolás, recordemos que también tenía un chalet, si mal no recuerdo, en una zona bastante... En el Viso. En el Viso, claro, iba a decir, bastante cara de Madrid, la más cara de Madrid y del Estado. España, sí. Sí, sí. Donde se reunían, donde iban a reunirse Claro. altos directivos, otra vez más, altos funcionarios del Estado, etcétera. Entonces, que él luego tuviera delirios de grandeza es otra cosa, pero que... Que también, claro, ¿cómo no va a tener delirios de grandeza un chaval cuando Claro. le das todo eso? Que estar donde dice que estaba, de alguna manera... Está claro, sí, sí. Luego también es
es interesante cómo el mismo CNI que le lleva hasta ahí, pues cuando deja de serle útil o cuando deja de tenerle 100% bajo control, pues le hace caer. Es un poco juguete roto, como Sí. todos los niños artistas. Muy bien traído. Como Lindsay Lohan y Joselito, Sí, sí. literalmente. Y en este sentido podemos decir lo mismo de Villarejo. Villarejo, después de estar toda una vida al servicio del Reino de España, ese mismo estado le... Sí, empieza a molestar, ya no es útil. Claro, hay que dejar claro, en plan, a mí es una de las cosas cuando empezamos a buscar información sobre esto que más me llama la atención, ¿no? Si este tío lleva aquí 40 años haciendo todo esto, y todo el mundo lo sabe, porque supongo que esto la gente que manda lo sabía, ¿por qué de repente le hacen caer? Porque de hecho hay una cosa muy interesante, que ese tío se siente traicionado, y claro, tú te pones en su piel y entiendes que el Menda se sienta traicionado, pues dices, joder, Hombre, llevo yo después aquí- de estar currando toda la vida y me das Claro. una patada en el culo. Claro. Y es que es lo que lleva a esta... Hablaba Irene Horta de una guerra con el presidente del CNI y tal, y dice, claro, porque de repente empieza... El CNI tiene que salvaguardar la corona, y este hombre aparece, dice que tiene grabaciones que pueden comprometer la imagen del rey. Sí, lo vamos a escuchar ahora en los siguientes testimonios. El principal problema de Villarejo es que empieza una guerra con el director del CNI, Félix San Roldán, en ese momento, y entonces los dos se odian a muerte. De hecho, puedes ver en la hemeroteca 500 millones de veces que Villarejo ha cargado contra Félix San Roldán. Incluso el DNI le puso una querella a Villarejo por injurias y calumnias cuando Félix San Roldán era el director, cuando eso no se había hecho nunca antes. Entonces, bueno, ellos se llevaban fatal porque, bueno, Villarejo tenía muchos contactos dentro del CNI y el problema llega, o eso siempre se ha comentado y, bueno, nos lo han dicho varias fuentes, cuando Villarejo se va a Londres y graba a Corina contando el tema del rey. Bueno, que el rey tenía dinero en el extranjero y tal. Todo esto nos ponemos en la época en la que nos ponemos cuando el rey era intocable y no se sabía absolutamente nada de esto. Entonces, en el momento en el que el CNI, que es el que se encarga de la protección de la corona y de que nuestro país esté estable y de que no haya ninguna amenaza, se entera de que hay una persona que tiene unas grabaciones que pueden hacer caer a la monarquía prácticamente, porque eran explosivos, pues ahí se quiere encargar a Villarejo. Y entonces se monta toda la denuncia muy dudosa que llega a anticorrupción, que supuestamente es de una anónima, pero las denuncias anónimas siempre hay que sospechar de ellas porque nunca hay anónimos tan listos. Y entonces, pues todos creemos que detrás de la denuncia anónima estaba alguien del CNI que dijo hasta aquí y decidió hacerlo caer por un tema de Guinea Ecuatorial. Y cuando la Fiscalía Anticorrupción entra en su casa, pues se encuentra cientos y cientos de grabaciones. El del rey se archiva rápidamente y se lo lleva a Anticorrupción sigiloso, bajo secreto durante años, que es cuando empiezan a investigar al rey Juan Carlos y que es lo que realmente finalmente le hace, bueno, no sé si caer, pero tener que huir a Abu Dhabi, donde está ahora viviendo, y cambiar un poco en el imaginario público la figura del rey Juan Carlos, pues como una persona que tenía dinero en el extranjero, que cobraba comisiones, que tenía un amante con la que pues, hacía una vida, y todo lo que ahora ya sabemos que en ese momento no sabíamos y que Villarejo grabó. Pues vemos claramente como al final, por lo que le hacen caer, no es ni por ser un corrupto, ni por ser un matón, ni un mafioso, ni por saltarse la ley, ni nada por el estilo. Le hacen caer porque por un exceso, porque se viene arriba, se viene demasiado arriba, y a la hora de chantajear, porque es lo que se dedicaba este hombre también, a chantajear a gente para no publicar los secretos y lo que les iba grabando, llega a tocar la corona, que pues eso, llega a chantajear a Juan Carlos I con que van a publicar sus puteríos y sus escarceos si no le pagan lo que quiera que le paguen o lo que sea. Y claro, eso el Estado no lo puede permitir, ¿no? Y es ahí cuando el CNI, el Servicio Nacional de Inteligencia, le hace caer. Es muy importante que veamos y que quede patente una vez más que al final el CNI, la policía, la Guardia Civil, el Estado no está para protegernos a nosotros, no está para salvaguardar nuestros intereses, ni nuestra seguridad, ni mucho menos, sino para proteger a una minoría ínfima, a una oligarquía y a sus símbolos y a sus siervos, y entre los cuales obviamente está el rey, está la monarquía como un poco vértice de todo ello. Y al fin y al cabo es para eso, para lo que está construido todo ese tinglado, desde las patrullas de los barrios hasta los ministros de Interior, los altos mandos militares
y de inteligencia. Y es lo que no se puede tocar. De todos modos, también adelantar un poco que de todas estas entrevistas hemos sacado un montón de información bastante jugosa sobre la monarquía y el rey, que vamos a dejar para un episodio que grabaremos, no sabemos cuándo, pero próximamente, esta temporada, sobre el papel de la monarquía y del rey y demás. Y tenemos bastante material muy, muy interesante. Luego, paradójicamente, hay otra cosa que deja bastante claro cómo funciona, de qué va todo esto, que es que al mismo tiempo que hacen caer a Villarejo, tampoco le protegen de alguna forma, ¿no? Cuando su caso llega a la Fiscalía Anticorrupción, ponen al mando al fiscal Estampa, que literalmente era el recién llegado, y cuando, confiando supongo en que no va a hacer bien su trabajo o que no va a llegar muy al fondo de la cuestión, y cuando este hombre, pues resulta ser un tipo, digamos, responsable en su trabajo, ¿no? Laboralmente, no lo sé, y empieza a investigar, y empieza a sacar trapos sucios, le empiezan a hacer la zancadilla desde la propia institución de la Fiscalía, desde el propio Estado, empiezan a evitar que investigue y que salga a la luz ciertas cuestiones de Villarejo para que, pues bueno, porque al fin y al cabo es verdad que este hombre tiene grabaciones que pueden comprometer a los pilares del Estado, que tiene pruebas de un montón de, pues, de corruptelas y de cómo funciona todo, y obviamente eso hay que protegerlo, no puede salir a la luz, y de alguna manera el Estado intenta llegar a un pacto de silencio, como se llama, la omertá de los mafiosos, con Villarejo, y sabotea al fiscal para que deje de investigarlo. La fiscal general del Estado en aquel entonces era Dolores Delgado, que yo también la conozco. Está saliendo un montón de gente... Sospechoso. Conoces a demasiada gente. Sí, yo además que esta mujer me ha dado de desayunar muchas veces, porque yo era amigo de su hijo, yo fui con su hijo a clase desde los quinto de primaria hasta que entramos a la universidad, y yo lo llamaba Lola, claro, tenía confianza. Wow. Sí, todos tenemos un pasado y el mío es... Perturbador. Sí. Bueno, Dolores Delgado, fiscal general del Estado, que era pareja del ex juez Baltasar Garzón, que al mismo tiempo era el abogado de Villarejo. Claro, es un poco, pues si alguien no ve aquí un... Se queda todo en casa. Sí, ¿cómo se llama? ¿Tráfico de influencias? Sí, o intereses, conflicto de intereses. También, sí. Pues bueno, es aquí cuando hablábamos, creo que la semana pasada, de cómo le hicieron la vida imposible a este hombre, le sacaron bulos, le inventaron tal, para hacerle caer, ¿no? De hecho, el juez se niega a seguir avanzando, ya no solo la fiscalía, sino el propio juez. Y también por decir un par de cosas más sobre Lola, bueno, Dolores Delgado, o como... que claro, Lola también está grabada por Villarejo, y de hecho fue bastante polémico, porque claro, Dolores Delgado, perdón. ¡Joder! Las confianzas. Los colacaos que me ha preparado esta señora. Qué buen colacao. O de cloaca. Era la hostia porque el marido, el padre de mi colega, era el director general de Chocolates La Casa. Está hablando demasiado. Bueno, Joder, vaya parejita, ¿eh? era la hostia, claro. Puede parecer aquí que, hablando de conflictos de interés, íbamos más, no tal, pero ibas a casa de este chaval y claro, estaba llena de lacasitos. Porque, Qué rico. brutal. El caso es que en los audios de Villarejo, en los que sale la ex ministra de Justicia, porque también fue ministra de Justicia con el primer gobierno de Pedro Sánchez, se la escucha aplaudiendo y riéndose de que sus colegas, sus compañeros de la Audiencia Nacional, se iban con menores en un viaje a Colombia, que eso fue bastante viral, y también de que el propio Villarejo tenía una red de prostitución para sacar información, y Dolores Delgado lo aplaude, lo pone en valor. Ponía lacasitos. Para que nos veamos un poco cuál es la catadura moral de esta mujer, que era fiscal de la Audiencia Nacional, presidenta de la Asociación de Fiscales Progresistas, que es como, esto es una fiscal progresista en este país, y luego ministra de Justicia y fiscal general del Estado con el gobierno más progresista que hemos tenido. A esto es a lo que podemos aspirar, supongo. Vale, y después de hablar un poco de la figura de Villarejo, que no sé si decir central o hilo conductor de lo que son y han sido las cloacas ahora, antes y durante, pues vamos a ir un poco con el final, ¿no? A ver si después de todo lo que hemos escuchado, después de todos los testimonios, de los ejemplos que se han dado, si las cloacas son algo puntual, algo circunstancial, un pequeñito error del Estado, o por el contrario es una parte fundamental del Estado, algo que tiene que estar ahí para que el Estado se mantenga. Sí, hombre, a ver, yo creo que en general yo intentaría transmitir un mensaje de tranquilidad en el sentido de que por norma el Estado funciona bien. Yo creo que son una anomalía democrática, lo mires por donde lo mires. O
sea, a mí me parece que es intolerable que un Estado de Derecho consienta que haya gente buscando subterfugios amparados por el Estado, pagados con dinero público, para hacer cosas que no sabemos qué tipo de cosas son. No, pues mire usted, o sea, explíqueme. En la policía sigue habiendo sujetos, individuos, que no son Villarejo, son otros, pero vamos, o sea, está el señor que hizo un informe falso sobre infancia libre, por ejemplo. O sea, este señor sigue en la policía y ha sido ascendido por el actual ministro de Interior. Ahí sigue habiendo en puestos relevantes gente del equipo de Villarejo. El ministro dice que no, que ya no están, pero sabemos que están, lo sabemos. O sea, tienen nombres y apellidos, lo sabemos que están. Entonces, no sé, no entiendo, me cuesta entender cuál es el juego. ¿España qué es? Más que una cloaca, claro que es una cloaca, de apariencia democrática y de funcionamiento criminal. Vale, entonces, ¿qué yo qué necesito para seguir teniendo un funcionamiento criminal y delictivo? Es como si tuviéramos una cúpula mafiosa gobernándonos. La apariencia democrática. Entonces, la apariencia democrática de esa ley mordaza es horrible. Entonces, ¿qué hago? Le quito lo más grosero. Y llego a la ley de secretos oficiales y hago lo mismo. Le quito lo más feo. Pero ¿de verdad creéis que una cloaca tan sucia, tan podrida como España, va a llegar y va a abrir de la noche a la mañana todas las puertas y va a decir ¡sí! ¡Transparencia! ¿Sabéis todo lo que puede salir por ahí? O sea, ¿os podéis imaginar? O sea, lo del elefante blanco es una broma. Esto no es un elefante en una cacharrería, es un zoológico en una cacharrería. O sea, lo que puede llegar a salir de ahí, lo que podemos llegar a enterarnos de lo que han estado haciendo y de lo que ha estado pasando, puede ser absolutamente terrible. Hay cuestiones que aunque el PSOE quisiera, no podría hacerlas, porque no puede. Entonces, va a llegar hasta donde pueda llegar que le genere una cierta apariencia democrática. ¿Cuándo a lo mejor podemos llegar a tener una ley en condiciones de verdad, que se derogue de verdad? Porque siempre van a poner una trampa. Es que al final todo este Estado bebe del franquismo. Es que la propia ley que pone a la monarquía donde está es una ley franquista. Es toda una arquitectura franquista. Entonces, claro, si tú tumbas la arquitectura franquista, lo primero que tienes que decir, bueno, pues es que el rey ya no es legal. A lo mejor mañana lo podemos volver a hacer legal, pero hoy ya no es legal. Porque si yo me cargo todo, ¿qué es lo primero que me tengo que cargar? La monarquía. Claro, de ahí todo lo demás. A mí la verdad es que me cuadra bastante más la postura del Teniente Segura. Sí, es un poco lo que en realidad veníamos hablando, ¿no? De que se han presentado las cloacas como algo circunstancial, algo que ha pasado en un momento muy concreto porque ha habido un fallo, por así decirlo, y lo que hemos estado viendo ya, no solo es que sea nuestra opinión y sea la correcta, es que además con todo que lo es, con todos los testimonios y todos los ejemplos que hemos puesto, lo que queda claro es que es algo consustancial al Estado, que el Estado no vive sin la cloaca, que es algo que viene desde muy atrás y va a seguir existiendo mientras siga existiendo el Estado fascista en el que vivimos. Que de hecho es una parte, es el armazón del régimen, ¿no? Aquí yo creo que el problema de todas esas personas que consideran que esto es una anomalía o es un error del sistema es que no entienden en qué país vivimos, ¿no? O lo entienden muy bien y lo camuflan. Yo creo que hay un poco de todo. Sí, porque no estamos diciendo que nuestros testimonios sean lo uno o lo otro, ¿o sí? No hablo solo de la gente a la que hemos entrevistado. Es en general. Por ejemplo, Pablo Iglesias, que ha sido víctima de estas cloacas porque ha sido espiado, le han montado un montón de bulos y ha sido objetivo de todas ellas. Cuando las ha criticado, ahora que no es del gobierno, claro, mientras lo era no hay ningún problema, pero ahora que está fuera del gobierno y demás, ha hablado de las cloacas como una anomalía democrática, como un símbolo que estamos en una democracia limitada, no es que es como, no, claro, el problema es que te piensas que vivimos en un país que se asemeja levemente a una democracia, y no. Lo que queda patente con todo esto, y la gente se niega a ver, es que seguimos viviendo en un régimen fascista, podrido y mafioso desde 1939, y que todas estas cosas pasan y van a seguir pasando, pues lo que decías tú antes, porque no vivimos en una democracia ni en nada que se le parezca. Claro, no hay ningún derecho ni ninguna libertad. Por eso estamos más de acuerdo con el testimonio del Teniente Segura, que sí. lo explicaba muy bien. España es una cloaca gigante, que el día que desagüe, pues vamos a flipar. Claro, es que es como, ¿cómo vamos a hablar de democracia? ¿Cómo nos viene nadie a hablar de democracia en un país en el que, como hemos visto también al principio de este episodio, se ha asesinado y se asesinará las veces que haga falta a oponentes políticos, se ha enterrado a la gente en Calvive, es decir, las cloacas
son fango, pero también son cal. Literalmente, en la cual entierran a gente a la que han ejecutado y que ha sido víctima del terrorismo de Estado. Entonces, llegados a este punto, ya para cerrar, ya de verdad, que este episodio Ya nos de ha quedado- verdad. Sí, nos Ahora ha quedado sí. un poquito más largo. Pues, ¿qué es lo que nosotros consideramos como cloacas, no? Yo cuando hemos estado trabajando este tema y cuando hacíamos las entrevistas y demás, a mí, claro, te encuentras con un montón de mierda y de corruptelas y de cosas que dices, pero qué vergüenza es esta. Pero, claro, es como si todo es una cloaca, esto es como lo típico, ¿no? Cuando un concepto lo abarca todo, en realidad no estás definiendo nada. Entonces, es muy difícil también distinguir, bueno, esto es una, por ejemplo, el expediente Segura nos contó un montón de corruptelas en el ejército que alucinas, la verdad. Pero dices, ¿esto es una cloaca? Pues es una corruptela como hay corruptelas en los ayuntamientos, quizás es una cuestión diferente, ¿no? Bueno, hablando de corruptelas, yo solo quería mencionar, porque hace pocos días, hace el 8 de noviembre, para quien escucha esto dentro de 10 años, El 8 de noviembre de 2024. 24, el jefe de la unidad antiblanqueo de Madrid Ah, ha es sido verdad. detenido con 20 millones En la pared los emparedados en casa, claro. Increíble. ¿Esto es cloaca? O no, es que, ¿qué es la cloaca? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cloaca, ¿no? Yo creo que la mejor definición es eso, es como todo aquello que un Estado... Yo creo que la diferencia entre cloaca y corruptela, de alguna manera, es que la corrupción es algo quizás individual, Sí, en Aunque esté muy beneficio extendido. más Claro. propio, más, sí, Aunque más esté muy- lucrativo. eso, y sobre todo, aunque esté muy extendida, la corrupción y abarque todo, es algo que quien lo ejerce lo hace en beneficio propio e incluso lo hace, aunque no pase nada, pero disimuladamente o en teoría, bueno, que no se entere nadie, aunque luego no vaya a pasar nada. Igual que las torturas, por ejemplo, ¿no? También hemos hablado mucho de torturas y demás. Es algo que en teoría no es legal, que en teoría no se debe saber y quien lo hace un poco intenta esconderlo. Las cloacas, sin embargo, yo creo que cuando hablamos de cloacas es aquellas prácticas que emplea directamente el Estado, A defenderse, claro, básicamente, con sí. alevosía, es decir, adrede, premeditadamente, y no buscando el interés individual de Personificado en alguien. claro, o del funcionario de turno, Sí. Buscando sino su supervivencia. justo sí. de las grandes oligarquías, que son las que mandan en este país, de las instituciones del Estado, de la monarquía, de los políticos, de la policía y demás, y son esas prácticas que una dictadura haría a cara descubierta, pero que en una supuesta democracia tienes que un poco tapar, que son aquellas prácticas que incluso va más allá de la propia legalidad. Sí, sobre eso también hemos hablado, de que ahora mismo las cloacas tienen este aspecto porque no hay una conflictividad muy elevada. Claro. Pero que en el momento que la haya, van a arrasar con todo lo que les haga Justo. tambalear. Es eso, es como las poquitas garantías que se han visto de alguna manera obligados a darnos cuando pues que las asaltan para defender sus intereses y el régimen establecido, que dista mucho de ser el interés general. Efectivamente. Yo creo que nos ha quedado una definición, Perfecta. sí. Nos han ayudado muchos testimonios también. Desde luego. Pero sí, Pero bueno, hasta aquí este episodio este pedazo de episodio. porque- especial. Y Pues cerramos. recordamos, como siempre, la próxima ¿Próximas fechas hay? Hombre, pues el 13 de diciembre tenemos un concierto en la Atalaya, al que os animamos a venir. Ya tenemos los grupos confirmados, además. Sí, Son podéis Rapunzel. consultarlo en Instagram, pero son Rapunzel, Antifanation y Neucaos. Y K11. Sí, que va a estar muy chulo. Y bueno, como próxima fecha también, el próximo 8 de febrero, que está lejano, pero vamos a salir a las calles a defender la libertad de las compañeras de las Islas Suiza. Pero se ha conocido recientemente que el Tribunal Constitucional ha rechazado su recurso. Es posible, por lo tanto, que entren próximamente en prisión 3 años y medio de condena por hacer sindicalismo. Y os animamos a que estéis atentos y atentas a las redes Por si hay que salir, de manera urgente. Claro. que tiene toda la pinta. Otra fecha importante que tenemos es que entre el 18 de noviembre, que todavía no habrá salido este capítulo, pero hasta el 28 de noviembre, y puede ser pues que pase alguna cosa y se alargue, va a empezar el juicio a las 21 personas encausadas por el Rodea el Congreso de 2012. Y nada, os animamos a estar pendientes a las redes y a las convocatorias que vayan saliendo. Y fuera de esto, de momento, no nos dejamos nada más. Nuestras redes, como siempre. Podéis buscarnos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en el canal de Telegram, ¿Y de como WhatsApp? Movimiento Antirrepresivo de Madrid o Antirrepre Madrid, ¿sale? También tenemos canal de WhatsApp, no sé quién nos ve por ahí, pero sí.
Y Nos vemos en las calles y en las asambleas como siempre. Sí, y en el el siguiente concierto episodio. Y en el concierto. de Dulce 12. Tiene money, tiene cash, el pequeño Nicolás. Tiene money, tiene cash, el pequeño Nicolás. Toca party mucho swag, el pequeño Nicolás, el pequeño Nicolás.